Soy Paulina Riquelme, abogada socia de ILO, y agradezco a la Sociedad Nacional de Minería por darme el honor de dirigir este tercer día de la Semana de la Mediana Minería, en el que abordaremos los ciclos de planificación y permisos asociados a las actividades de la mediana minería. Nuestra primera presentación de esta mañana estará a cargo de Cristian Argandoña. Cristian es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Por casi 30 años se ha desempeñado en distintos cargos en empresas del estamento de la mediana minería. Ha sido gerente de comercialización, finanzas, gerente de recursos humanos, gerente general también, por cierto. Desde noviembre del 2018 es director del Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, CIP-TEMIN, y desde septiembre del año 2019 es director de Sonami. Actualmente, Cristian es gerente general del Grupo Minero Las Cenizas, con operaciones en Cabildo y Taltal, incluyendo el Complejo Franque, y director de Eléctrica Cenizas S.A. desde marzo de 2021. Buenos días, Cristian. Buenos días, Paulina. Muchas gracias por la presentación. Perfecto, adelante. Partimos, bueno, a todos los participantes de este seminario o charla. Voy a compartir una presentación, digamos, para poder guiar la charla. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, Cristian. Muy bien. Bueno, agradecerle a Sonami la invitación y exponer un poco los dolores de los medianos mineros en relación a los permisos asociados, la planificación y todo lo que eso de alguna manera afecta a nuestras operaciones. Rápidamente una mirada del Grupo Minero La Ceniza. Llevamos 44 años haciendo actividad minera, con 2 distritos, uno en Taltal, con una planta concentradora y 2 plantas de lixiviación, con la reciente incorporación de la faena Franque, y la faena de Cabildo, donde nació la compañía, con una planta concentradora. Actualmente tenemos más de 1.000 trabajadores directos y unos 1.400 trabajadores con empresas colaboradoras. Durante muchos años, Cenizas, tanto en Cabildo como en Taltal, ha trabajado bastante de la mano con ENAMI a través de la administración de los poderes de compra, en los cuales entregan más de 30 pequeños productores sus producciones mensualmente. Y en el último tiempo hemos también abordado una nueva línea de trabajo directamente con pequeños productores en nuestras pertenencias, lo cual también ha generado un encadenamiento bien importante en cada una de estas zonas. Somos una empresa sustentable, intentamos mantenernos a la vanguardia en varios temas tecnológicos, como por ejemplo el uso de relaves pesados y en pasta en nuestras operaciones, la reforestación de los tranques de relaves antiguos, los convencionales, y el uso del agua de mar en estado natural, cuestión que hacemos desde el año 95 en el distrito Taltal. Tenemos una profunda relación con nuestras comunidades y generamos ahí un encadenamiento tanto en Cabildo como en Taltal, el cual yo creo que es fundamental en estos días y con esta mirada de futuro de la minería y particularmente de nuestro segmento. A nivel general, este es un tema que yo he tratado de colocar en varios foros. La mediana minería es un sector bien importante. La mediana minería es responsable de prácticamente el 5% de la producción de cobre, con valores de exportación en torno a los 2.500, 2.600 millones de dólares, dependiendo de la base de cálculo. Equivale prácticamente al rubro vitivinícola completo y al 60% de la industria de la celulosa. O sea, es una industria y es un segmento muy importante. Genera empleos directos, formales y de calidad para prácticamente 25.000 personas, y las estadísticas, considerando todos los que aportan al segmento, registran una producción de cobre en el año 2021 del orden de las 270.000 toneladas de cobre fino. Las medianas mineras, como lo dije, están insertas, y esto es condición general para prácticamente todas,
estamos muy insertos en las comunidades donde estamos desarrollando actividad. Entre un 80 y un 85% de nuestras dotaciones son de las localidades donde estamos. Cuestión que nos asienta, pero muy fuerte, digamos, en esta zona y da cuenta de la importancia de nuestras labores y de nuestras actividades en ella. Apoyamos permanentemente distintas organizaciones para el mejoramiento de la infraestructura local y fundamentalmente asociadas al tema salud, al tema educación, cuestiones que son transversales, digamos, a nivel de todo el país. Le damos un impulso importante a la creación y al mejoramiento de las pymes locales, en temas como mantenimiento de equipos, transporte, aseo industrial, entre otros aspectos, digamos, en los cuales nos apoyan en las distintas faenas. Y también tenemos un trabajo bien estrecho con los liceos técnicos de cada zona, ya que ahí llegan nuestros futuros colaboradores, digamos, ¿no es cierto?, tanto para las empresas contratistas como para los mandantes, para la empresa principal. En el último tiempo nos hemos transformado también y probablemente en estas localidades se asiente mucho mejor y es más evidente el impacto producto del COVID. En nuestras empresas seguimos operando, cuestión que permitió que estas localidades no se vieran tan deterioradas ni tan impactadas desde el punto de vista económico, digamos, sin perjuicio de que hubo actividades como el turismo, etcétera, que sufrieron fuertemente. Pero nosotros nos transformamos en un polo de mantenimiento, ¿no es cierto?, de las condiciones, cuestión que ha sido muy bien valorada por alcaldes y por distintas autoridades, digamos, locales, apoyándose a los municipios con las sanitizaciones masivas que se hicieron, digamos, a lo largo del país en la época más cruda de la pandemia. Y finalmente es un sector que, como para poder hacer un resumen y darle el contexto, es un sector que está dispuesto a incorporar nueva tecnología a objeto de poder mantenerse competitivo y poder seguir operando en la zona. Por nuestro tamaño de nuestras operaciones probablemente es más fácil incorporar esta tecnología, a pesar de que tampoco, esta es mi opinión, no estamos dispuestos a probar cualquier cosa, sino que tengan algún nivel de madurez tal de la tecnología que nos permita hacer el mejoramiento que andamos buscando. Pero en esa materia hemos probado con los relaves, como dije anteriormente, el uso de agua de mar, paneles solares, relaves interior mina, etcétera, como para poder mantener este nivel de competitividad. Hecho este análisis así muy grueso de qué es lo que es la mediana, para poder conectarme con el tema de los permisos, quiero señalar un poco cuál es la particularidad de los proyectos mineros. Estas son algunas etapas de los proyectos mineros muy en grueso, aquí se han aglutinado varios, desde que hay una anomalía geológica hasta poder llevarla a proyecto minero. Aquí se ha contabilizado una serie de proyectos, en general grandes, que toman entre 10 y 15 años pasar por todas estas fases para quedar habilitado para construir una planta o disponer de esos minerales en una planta que ya esté hecha, ¿ya? A esto habría que agregarle eso. Entonces estamos hablando entre 10 y 15 años, 10 los menos, 15 los más, con inversiones en estas etapas que fluctúan entre los 15 y los 27 millones de dólares para ir mejorando el nivel de conocimiento de los yacimientos, objeto de poder apalancar y hacer bancable un proyecto que sea sujeto de financiamiento por parte de la banca, por parte de privados, etcétera, y poder seguir desarrollando actividad. O sea, esto ya da cuenta de unos 5 o 6 años de absoluto riesgo. Las primeras capas, la exploración generativa, la exploración de seguimiento, la exploración avanzada, hasta antes de llegar a los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Estamos hablando de 5 años donde corremos con un riesgo total. Esa condición en la mediana minería, es una condición permanente. Nosotros estamos permanentemente saltando de un estado a otro, de una anomalía a un prospecto, de un prospecto a un blanco, de un blanco a un prospecto de exploración y a un proyecto. Nosotros no tenemos el conocimiento ex ante de nuestro yacimiento y por lo tanto lo vamos construyendo a lo largo de la vida del mismo. Y en ese contexto, por ejemplo, un ejemplo como Cabildo, que tiene 44 años de historia, donde se han extraído más de 30 millones de toneladas en toda esa historia,
nosotros no teníamos esa información al inicio. Hoy día, ya hecha la película y todo, puedo decir, sí, hemos extraído eso, pero hemos ido construyendo año a año, década a década, el crecimiento de la compañía. Y esa realidad, la actual normativa no la considera. Hay una falta de claridad respecto de los límites de la mediana minería. No hay una definición de consenso, ¿no es cierto?, de qué es lo que es la mediana y quiénes la componen. Y esa falta de claridad al final se traduce en que la normativa que existe no atiende correctamente las particularidades de este segmento. Hay muchas definiciones de mediana minería otorgadas por distintos organismos. Siempre nos asocian más a la pequeña, pero la pequeña y la mediana no tienen nada que ver, son dos animales totalmente diferentes. Por lo tanto, aquí para mí hay un tema que es capital, central en la discusión. El tratamiento poco sistemático e inconsistente de este segmento en el tiempo ha impedido el desarrollo de una normativa adecuada que atienda estas particularidades, resultándole igualmente exigible a la mediana minería la norma que se le aplica a la gran minería. Y ahí las diferencias son gigantescas. La gran minería tiene proyectos a largo plazo con vida útiles de más de 30 años o más, como lo veíamos anteriormente. O sea, esa pirámide la gran minería la tiene construida antes de abordar el proyecto, ya la tiene armada. La gran minería del cobre trata entre 40 y 50 veces más volúmenes que los de la mediana minería de las empresas más grandes. Entendamos por ella Pucobre, Carola, el mismo Grupo Minero La Ceniza. Y la magnitud de las tecnologías que utilizan también son muchísimo mayores y totalmente distintas a las que usamos en la mediana. Las definiciones que decía anteriormente, hay muchas. El Instituto Ingeniero de Minas recibe una, el Senagiomin tiene otra, ENAMI tiene otra, y la que nos aporta la ley del impuesto específico a la minería, que yo creo que es la que mejor refleja y de alguna manera aglutina todas. Les quiero comentar, ayer Ceniza recibió el Premio Nacional de Seguridad y ganamos en la categoría A, empresas mandantes categoría A, donde competíamos con la gran minería, porque fuimos a la definición de Senagiomin, aquellas empresas que trabajan más de 1 millón de horas persona al año. Claro, efectivamente tenemos más de 1 millón de horas de personas, pero por producción somos medianos, porque nuestra producción hoy día es del orden de las 26.000 toneladas de cobre fino. Entonces, yo creo que la definición del impuesto específico es la que mejor nos pega, ¿eh? Y ahí es necesario entonces profundizar ese tema a objeto de que la autoridad recoja esta particularidad y defina normas que nos permitan que nuestros proyectos no se vean afectados en su desarrollo intrínseco, en su desarrollo dinámico, ¿ya? Ahí es donde tenemos un gran dolor y hay muchas empresas que están siendo afectadas, particularmente obviamente la nuestra, y ustedes han conocido en el último tiempo de varios estudios que han sido rechazados por parte de la autoridad, teniendo calificación favorable para poder hacerlo, pero que han sufrido de alguna manera esa merma, esa dificultad de seguir adelante. Algunas características adicionales de la mediana: en general se le entregan las producciones al ENAMI, a pesar de que también hay empresas que comercializan directamente sus productos. En general son empresas de capitales nacionales, mayoritariamente. Tienen un menor conocimiento geológico, sin duda, respecto de las grandes, que genera dificultades y restricciones al momento de acceder a financiamiento bancario. En los ciclos de precios bajos tenemos que tener la capacidad de mantener la continuidad, ajustando algunas cosas, y en los ciclos de precios altos hacemos todas esas cosas que dejamos de hacer en el ciclo bajo para poder mantener la compañía estable y con continuidad operacional confiable hacia adelante. Hacemos un uso intensivo de la mano de obra local, a diferencia, a mi juicio, de la gran minería, que uno, es más automatizada, y dos, por el hecho de operar en sistemas más de campamentos, traen gente de distintas regiones del país para poder abastecerse, o sea, para poder cubrir esa necesidad. Entonces, esa realidad es fundamental entenderla y que la autoridad la entienda a objeto de que la incorpore en la generación de políticas a futuro. Esa es una
Es una petición que venimos haciendo hace bastante tiempo. Luego, con la reciente discusión de la Constitución, bueno, también vimos ahí peligrar en forma importante el ordenamiento actual, ya con la discusión del Estatuto Constitucional de los Minerales, donde quedó, si bien es cierto, menos complicado de lo que se estaba conversando, pero vemos que hoy día quedó sin rango constitucional el tema de la minería, y por lo tanto en el futuro vamos a quedar al arbitrio de las mayorías puntuales que puedan existir en el futuro. Y ahí particularmente es un tema muy complejo para las compañías, porque se requiere de certeza jurídica total antes de definir si se aborda o no un proyecto. Como lo planteé al principio, 5 años es riesgo absoluto. Si no hay seguridad en la propiedad minera, yo creo que la minería va a sufrir ahí un retroceso muy importante en la posibilidad de desarrollarse a futuro. Entonces, al hacer referencia, al tener una ausencia, digamos, de nivel constitucional, perdón, quedamos a la aprobación de las mayorías simples de los parlamentarios del momento. De alguna manera se separa el concepto de concesión minera con el derecho de propiedad, lo que estaba planteando. Si no hay seguridad de que cuando yo tengo la concesión soy propietario y puedo explorarla, explotarla, etcétera, eso va a generar una limitación severa, digamos, al desarrollo del segmento, y no solamente el nuestro, sino que de la minería en general. El tema del amparo de las concesiones mineras, que son a través de resoluciones judiciales que queden hoy día entregadas solamente a autorizaciones de carácter administrativo, tampoco es plausible ni aceptable, digamos, por parte del sector. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que se viene una serie de desafíos regulatorios que se van a hacer más profundos, digamos, hacia adelante, dado que las compañías requieren de ir, y en nuestro segmento requieren de ir actualizando sus operaciones y sus permisos en forma relativamente breve. O sea, nuestros permisos generalmente son cortos, son permisos de 5 años, 6 años, que requieren ser constantemente siendo actualizados. Cada vez que entramos a actualizar un permiso, se generan nuevas condiciones, nuevos criterios por parte de la autoridad, y ahí yo veo un alto componente de riesgo en términos de que muchas operaciones de la mediana minería pueden quedar fuera de carrera por default, o sea, donde empiezan a incorporar criterios que, por ser ya faenas existentes, criterios nuevos como el de hidrogeología o paleontología o cualquiera de los N temas que se nos solicita hoy día incorporar en las líneas base. Un proyecto antiguo puede quedar fuera de carrera solamente por esa condición. Entonces ahí vemos un nivel de vulnerabilidad muy relevante, muy importante, que la autoridad tiene que capturar, objeto de incorporarlo y generar una política pública que atienda esa condición. Mucha gente ha preguntado y me ha consultado, bueno, pero ustedes en el fondo quieren que no los regulen, que no los auditen, que no los fiscalicen. Para nada. Nadie está pidiendo eso. Lo que pasa es que creo que nos aplican una regla que no se condice con el tamaño de nuestras operaciones ni de los impactos que efectivamente se generan. Y ahí... Cristian, debo recordar, cumpliendo mi rol, que te quedan 3 minutos. Bueno, debo ahí señalar que es como ir a matar una mosca con una bazuca. O sea, de verdad, en este segmento requerimos de mayor flexibilidad y mayor consideración, digamos, ¿no es cierto?, de los tamaños de nuestras empresas y de nuestras operaciones. Bueno, yo diría que esto más o menos resume, porque hay mucho detalle. Yo puedo compartir esta presentación, digamos, pero me iría al tema más de fondo. No es posible que al segmento de la mediana se le mida con la vara de la gran minería. Somos
absolutamente distintos, tenemos estructuras de costo diferentes, tenemos impactos diferentes, el tamaño de nuestro yacimiento es diferente, etcétera. O sea, ahí hay una realidad que debe ser recogida y ahí probablemente la mediana minería, a través de Sonami, no hemos sido capaces de visibilizarnos en esta situación, e independiente del resultado que tengamos en el próximo plebiscito, creo que vamos a tener que sentarnos, gane quien gane o pierda quien pierda, vamos a tener que sentarnos a conversar con las autoridades para poner este tema en lo que es la definición de política pública hacia adelante. Por lo tanto, ahí decir, no existe una distinción clara entre los segmentos, necesitamos caracterizarnos, particularmente el nuestro, de la mediana, trae como consecuencia la elaboración de política pública inadecuada, a mi juicio, para nuestro sector. Requerimos definir en forma consensuada respecto de lo que es y quiénes son las empresas de la mediana minería para poder desarrollar esta política pública, que otorgue mayor flexibilidad. Y el proceso constitucional que concluyó con la nueva propuesta de constitución, la que en caso de aprobarse nos va a abrir una cantidad de desafíos importantísimos en el futuro, pero independiente de quién gane o quién pierda, igual este tema hay que dejarlo totalmente graficado y establecido en forma formal, de tal manera de que cuando se hable de mediana medida se entienda perfectamente de qué se habla, y abordar estos desafíos de la mejor manera hacia adelante. Yo creo que este es un sector importantísimo, que tiene mucha sustentabilidad con las zonas donde está, y ahí está el potencial y ahí está la fortaleza de estas empresas. Así que en las preguntas puedo probablemente explicar mejor la idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la interesante presentación. De Danilo Torres para Cristian Argandoña. Dos preguntas. Una, ¿usted ha sido crítica de la regulación que se aplica hoy a la mediana minería? ¿Qué necesita la mediana minería para un mayor impulso? Y paso de inmediato a la segunda. La segunda se refiere a las modificaciones al royalty anunciadas por el Ejecutivo. ¿De qué manera afectarían a la mediana minería? Cristian. Ok. Sí, hemos sido críticos de la regulación a la mediana, y ahí uno tiene que partir de la experiencia que le ha tocado vivir nomás. Por ejemplo, tramitación de plan de cierre faena cabildo. Durante 5 años estuvimos intentando sacar el plan de cierre, presentando los antecedentes, la información. Usted le conta, Paulina, nos ayudó activamente en ese tema. Y siempre había un criterio que no está en las guías, ni en los reglamentos, ni en la ley, pero había un criterio que entrampaba el sistema. Nosotros en las dos faenas, en los dos distritos, Cabildo y Taltal, presentamos el mismo día, 14 de noviembre del 2014, presentamos a tramitación. Durante 2 años tramitamos el de Taltal, salió aprobado, y el de Cabildo quedó pegado. Y siguió. Quedó desactualizado el plan minero. O sea, a eso quiero llegar, a ese evento ya catastrófico total. O sea, el plan minero con el que estaba construida la tramitación de ese permiso quedó obsoleto porque se acabó. Entonces llegó un momento que fuimos a la autoridad, última reunión, mire, esto ya sobrepasó todo límite, ahí está. Este es el nuevo plan minero. No, es que esto no está incorporado, esto no podemos, tiene que volver a ingresar. Bueno, se generó una discusión interna que finalmente se resolvió, digamos, a favor nuestro, donde nos consideraron el nuevo plan. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitir? El proceso completo de la tramitación ambiental no se hace cargo del tamaño, primera cosa. Si la ley de protección de bases del medio ambiente pretende controlar, regular, evitar que se produzcan impactos ambientales, tiene que tomar necesariamente el tamaño de las empresas. No se puede aplicar la misma vara para todo, eso fuera de discusión. Segundo, los criterios tienen que ser, todo el sistema tiene que ser reductivo. ¿A qué me refiero a esto? Entro con un trámite, pero el sistema tiene que estar diseñado para que se vaya reduciendo. Entré con 100 problemas,
Al cabo de la primera fase tengo 50, 20, 10, o sea, pero no puede ser que sea como un embudo al revés, digamos. Esto nunca converge. Siempre está divergiendo, siempre está ampliando la base de evaluación, incorporando nuevos criterios, otras cosas para faenas, como digo, que vienen de muy antiguo. La nuestra no tiene 70 años, pero 44 era harto antes que el año 1997. Entonces, eso le quita absolutamente sentido de realidad a lo que estamos hablando. Yo te escuchaba, Ricardo, toda la bajada jurídica, pero nuevamente mi reclamo de estómago, digamos, de las vísceras hacia afuera, le falta sentido de realidad. A Chile se le olvidó de hablar de conceptos de productividad, de desarrollo, se olvidó de eso. Hoy día la agenda está capturada por temas ideológicos, temas políticos, que tienen su receptáculo en esta área, que está complejizando, pero a niveles, yo diría, ya casi inentendible, el cómo poder salir con un proyecto a la luz y poder ponerlo en producción. Ese es el tema. O sea, buscamos, de alguna manera, someternos a la reglamentación, pero que el sistema te tome y te lleve. Nosotros estábamos antes de que esto existiera. ¿Cómo te haces cargo de eso? Hoy día no se está haciendo cargo. Entonces, ese es el punto. ¿Ya? Uno no puede estar 5 años tramitando, ¿para qué decir 9? En el caso de Cerro Negro, yo no tenía idea. 9 años, o sea, eso han pasado no sé cuántas personas entre medio, y evaluadores. Entonces, o sea, ya no hay una concepción integral del tema. Eso por un lado. La segunda pregunta respecto del royalty. Bueno, está en discusión todavía. Las primeras noticias indican que al menos el tema de ad valorem bajo las 50.000 toneladas no aplica, pero ya no con mirándose el ombligo, sino que mirando más en amplio el tema. Si bien yo creo que hay espacio para discutir reforma y todo, creo que la cuantía de lo que se está proponiendo es bien significativa. ¿Ya? Eleva las tasas completas, digamos, a niveles sobre el 50%, 51%, creo que dan, y eso no existe en ninguna parte. O sea, los países que tienen mayor carga tributaria en este sentido, estamos hablando de tasas de 41, 42 como total, digamos. Entonces ahí estamos bien pasados. Chile hace 15 años que mantiene estancada su producción minera en las 5,5 millones, 5,600,000, y bajando. Bueno, esto no ayuda a que esto ¿cómo se llama?, cambie, y corremos riesgo ahí de perder nuestro liderazgo mundial rápidamente en comparación con otros países. Entonces, yo creo que hay que sentarse, yo creo que vienen hartos desafíos a partir del 4 de septiembre, vuelvo a insistir, independiente de quién gane o no. Todos estos temas hay que ponerlo en una buena mesa de trabajo, o varias mesas de trabajo, objeto de poder consensuar visiones y poder generar soluciones hacia futuro que nos dejen a todos más o menos jugando en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Cristian. Bien, pues, bueno, primero agradecer nuevamente la oportunidad que nos da Sonami. Desde la mediana minería, bueno, ustedes sabrán que además no vengo a hacer campaña, pero yo tomé la decisión también de participar activamente en la mesa de Sonami, en la próxima mesa, hay elecciones a fin de mes, y justamente uno de los temas es esto. Yo creo que el segmento de la mediana es un segmento muy relevante para el país, es un modelo de negocio que es capaz de articular, yo diría, virtuosamente varios temas que están hoy día en el centro de la discusión y en el centro de la crítica. Comunidades que se ven como medias marginadas del proceso económico y de actividad que generan empresas. La mediana minería, yo creo que ahí hay que mirarla bien y estudiarla para ver cómo es capaz de articular estos distintos actores en las distintas zonas. Estas son empresas muy formales, que cumplen con todos los estándares y con todas las reglamentaciones y hacen esfuerzos, pero me consta, sobrehumanos y económicos por estar en la línea de cumplimiento. Sin embargo,
la autoridad, creo, y del color que sea, digamos, tiene que entender bien la diferencia. Yo siempre voy a los temas físicos. No es lo mismo una empresa que procesa 3.000 toneladas día de mineral versus otra que hace 500.000 toneladas día de mineral. O sea, son diferencias, pero absolutamente, ahí no hay que entender mucho, o sea, es realmente entender ahí que esos volúmenes son los que provocan, digamos, una normativa que está perfecta y todo, pero no puedo al más chico hacerlo. ¿Por qué existe con los pequeños un procedimiento simplificado? Los que menos de 5.000 tienen un procedimiento simplificado para varios temas, tienen que cumplir con algunas cosas, pero mucho menos que los que si no hubiera diferencia. Entonces, ese rango es muy amplio. Es urgente que eso se haga. Yo creo que la mediana minería, honestamente, creo que tiene los días contados de seguir en este camino de complejizar, digamos, ¿no es cierto?, cada día más el negocio. Va a llegar un minuto, un poco lo que decía Marcelo, que el costo de mantenerse jugando es mucho mayor del beneficio que se puede percibir y de lo que se puede generar. Entonces, en ese momento, mejor poner pausa hasta aquí llegamos y cierro con lo que hay. Eso hay que evitarlo, porque yo creo que este es un modelo de negocio, insisto, que respeta las bases más puras de lo que sería el concepto de sustentabilidad. Llevarlos a todos de la mano, sobre todo en estas localidades que dependen mucho de esta actividad. Muchísimas gracias a los panelistas y un saludo ahí a Ricardo y a Marcelo. Paulina, a usted también. Gracias, muchas gracias, Cristian. Marcelo, gracias, Ricardo. Yo también agradecerle a Cristian, Marcelo y también Ricardo por la disposición a participar en este seminario